¿Sabías que la Biblia no solo es un libro de fe, sino también un enigma lleno de misterios sin resolver? Algunos pasajes desafían la lógica, otros esconden secretos que han desconcertado a expertos durante siglos. Hoy te revelaré los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Y el número 7 te dejará pensando durante días. ¿Estás listo para el viaje? La Biblia es el libro más leído, estudiado y debatido de todos los tiempos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué secretos esconde? Más allá de las historias que conocemos, hay enigmas que han dejado perplejos a teólogos, científicos y arqueólogos durante siglos. Misterios que parecen desafiar la lógica, ocultar verdades prohibidas o incluso predecir el futuro. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió realmente en el Éxodo? ¿Quiénes eran los Nefilim mencionados en Génesis? ¿Qué poder tenía el Arca de la Alianza, capaz de matar al instante? Y más inquietante aún, ¿qué significa el número 666 en el Apocalipsis? Quédate hasta el final, porque el misterio número 7 cambiará por completo tu perspectiva de este libro antiguo. Comencemos el viaje. El Éxodo y la columna de fuego. Empezamos con el Éxodo. Según el relato, los israelitas fueron guiados por una columna de fuego durante la noche. ¿Qué era este fenómeno? Algunos científicos sugieren que podría haber sido un volcán o un evento atmosférico, pero ¿cómo explicar que esa columna los guiara con precisión? ¿Un milagro o algo más? El Éxodo es uno de los relatos más poderosos de la Biblia, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero, entre las muchas maravillas narradas en esta historia, hay una que sigue desconcertando a los expertos: la misteriosa columna de fuego que los guiaba por la noche y la columna de nube que los protegía durante el día. Según el libro del Éxodo, estas columnas no solo les daban orientación, sino también protección. Cuando el ejército del faraón intentó alcanzarlos, la columna se interpuso entre ambos, dejando a los egipcios en total oscuridad mientras los israelitas cruzaban el Mar Rojo. Pero, ¿qué era realmente esta columna? Algunos científicos han intentado explicarlo como un fenómeno natural, quizá una erupción volcánica lejana o un tornado de fuego, un raro fenómeno atmosférico donde las llamas son arrastradas por el viento. Pero esta explicación tiene un problema: ¿cómo es posible que la columna los guiara con precisión por el desierto y que se moviera exactamente según sus necesidades? Para los creyentes, esta columna no es un fenómeno natural, sino una manifestación directa de la presencia de Dios. Una señal milagrosa de que no estaban solos en su travesía hacia la tierra prometida. Pero incluso así, surge otra pregunta: ¿por qué no hay evidencia física de este evento? ¿Es un relato simbólico o algo más que nuestras mentes no pueden comprender? El misterio de la columna de fuego es solo uno de los muchos enigmas que nos hacen cuestionar lo que realmente ocurrió en aquellos tiempos. Y aunque tal vez nunca sepamos la verdad, una cosa es segura: este relato sigue inspirando tanto asombro como preguntas, incluso miles de años después. Los Nefilim, los gigantes bíblicos. En el libro del Génesis se menciona a los Nefilim, una raza de gigantes nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos creen que se trataba de ángeles caídos, mientras que otros sugieren visitas extraterrestres. Lo cierto es que su existencia sigue siendo un misterio. En el libro del Génesis, capítulo 6, se menciona un grupo de seres llamados los Nefilim, descritos como los gigantes de la antigüedad. Este breve pasaje ha dejado más preguntas que respuestas durante milenios. ¿Quiénes eran realmente estos gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué desaparecieron? La Biblia los describe como el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Aquí es donde surgen las teorías más fascinantes y, a la vez, más inquietantes. Una interpretación común entre los teólogos es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que desobedecieron a Dios al interactuar con los humanos. Sin embargo, otros piensan que podrían haber sido una raza avanzada, diferente a la humanidad, que dejó su huella en la historia antigua. Algunos incluso sugieren que estos relatos son evidencias de visitas extraterrestres. Lo más intrigante es que muchas culturas alrededor del mundo tienen relatos similares sobre gigantes.
desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes nórdicos y los relatos indígenas en América. ¿Podría ser que estas historias compartan un núcleo de verdad? Otra pregunta que nos deja este relato es, ¿por qué desaparecieron los Nefilim? La Biblia insinúa que su existencia contribuyó a la corrupción de la humanidad y fue uno de los motivos del diluvio universal. Pero, ¿es posible que algunos hayan sobrevivido? Hay quienes creen que su legado sigue vivo en los mitos, las leyendas y, quizá, en los genes de ciertas personas. Los Nefilim son una ventana a un pasado oscuro y lleno de preguntas. ¿Eran una advertencia sobre los peligros de la mezcla entre lo divino y lo humano, o un eco de algo que realmente ocurrió en la historia antigua? Y lo más inquietante, ¿podrían volver? La maldición de Caín tras asesinar a su hermano Abel. Caín fue condenado a vagar por la tierra. Sin embargo, la Biblia menciona que Dios puso una marca sobre él para protegerlo. ¿Qué era esta marca? Algunos la interpretan como un símbolo físico, otros como un cambio en su naturaleza. Pero lo más inquietante es, ¿a quién temía Caín si, según el relato, solo existía su familia? El relato de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, es uno de los más conocidos de la Biblia. Pero hay un aspecto de esta historia que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos: la maldición de Caín. Un castigo que, según las Escrituras, marcaría a Caín para siempre, pero que también abriría una puerta a lo desconocido. Después de asesinar a su hermano Abel por celos y rabia, Caín fue confrontado por Dios. Y, aunque Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, la respuesta de Caín fue una huida hacia el desierto, marcado por un misterioso signo que lo protegía de ser asesinado por otros. ¿Qué era realmente esa marca de Caín? La Biblia no es clara, pero algunos sugieren que era una señal divina, un símbolo que protegía a Caín, pero también lo dejaba marcado como un paria. La maldición era tanto un castigo como una advertencia. Algunos creen que la marca de Caín no era solo física, sino espiritual. ¿Acaso era un recordatorio eterno de su pecado, o una señal de que algo más oscuro se estaba gestando en su descendencia? Lo más inquietante es lo que sucedió con los descendientes de Caín. La Biblia menciona a su descendencia como aquellos que comenzaron a practicar la poligamia, el asesinato y otras transgresiones contra Dios. En algunos círculos, se cree que los descendientes de Caín fueron los precursores de una civilización corrupta que buscaba el poder a través de medios oscuros. La maldición de Caín podría haber sido un presagio de los males que la humanidad desarrollaría al alejarse de la moral divina. Pero, lo más escalofriante es la posibilidad de que esta maldición no solo afectara a Caín, sino a toda su descendencia, perpetuando un ciclo de pecado y desesperación. Y mientras la historia de Caín y Abel sigue siendo una advertencia, el misterio persiste: ¿quién o qué es realmente la marca de Caín? ¿Es solo un símbolo de su condena, o un indicio de algo mucho más profundo y oscuro en la humanidad? El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, era descrita como un objeto de poder inimaginable, capaz de derrotar ejércitos y de provocar la muerte instantánea a quien la tocara. ¿Era simplemente un artefacto religioso, o algo mucho más avanzado? Hasta hoy, su paradero sigue siendo desconocido. Uno de los objetos más enigmáticos y reverenciados en la historia bíblica es el Arca de la Alianza, una reliquia sagrada que, según las Escrituras, albergaba las tablas de la ley dadas a Moisés por Dios. Pero más allá de su importancia religiosa, el Arca ha sido objeto de misterio y especulación a lo largo de los siglos. ¿Qué poderes realmente contenía? ¿Y qué ocurrió con ella después de su desaparición? El arca fue diseñada por instrucciones divinas, una caja de madera de acacia, recubierta con oro puro, con 2 querubines de oro en su tapa, la propiciatorio, sobre la cual se decía que Dios se manifestaba. Pero, según la Biblia, el arca no solo era un simple receptáculo. Era la representación física de la presencia de Dios en la tierra. Se dice que el arca poseía poderes extraordinarios. En la batalla de Jericó, por ejemplo, el simple sonido de las trompetas de los sacerdotes que llevaban el arca derribó las murallas de la ciudad. Y en el caso de los filisteos, aquellos que tocaban el arca caían enfermos o morían de inmediato. ¿Era este el poder divino o hay algo más detrás de su fuerza? Muchos se han preguntado,
¿era realmente el arca un objeto divino con poderes sobrenaturales o existía una explicación más terrenal? Algunos sugieren que el arca podría haber sido un avanzado dispositivo tecnológico, tal vez con capacidad para generar campos electromagnéticos o energía que, en su tiempo, sería incomprensible. El enigma de la energía que el arca pudo haber emitido también es un tema fascinante. Hay quienes argumentan que podría haber sido un artefacto de alta tecnología, una especie de generador de energía, tal vez incluso algo que los antiguos no entendían completamente. Al fin y al cabo, el arca era capaz de causar destrucción masiva. ¿Cómo un simple cofre podría tener tal poder? Pero el misterio no termina ahí. Según los textos antiguos, el arca desapareció sin dejar rastro. Fue llevada por última vez al templo de Salomón y luego, en algún momento de la historia, simplemente desapareció. Algunas teorías afirman que fue escondida por los sacerdotes antes de la invasión de Jerusalén, mientras que otras sostienen que el arca fue llevada por los etíopes o escondida en el monte Nebo, donde nunca más fue vista. Lo que ocurrió con el arca sigue siendo uno de los grandes misterios no solo de la Biblia, sino de la historia misma. Muchos han intentado encontrarla, pero hasta hoy no hay evidencia concreta de su paradero. Algunos creen que aún podría estar oculta, esperando ser descubierta. Y quienes lo hagan podrían ser los testigos de un poder que desafía la comprensión humana. El libro de Enoc, excluido del canon bíblico, describe con detalle visiones de ángeles caídos, viajes a otros mundos y castigos divinos. ¿Por qué este libro fue eliminado? ¿Qué secretos eran demasiado peligrosos para ser conocidos por todos? Quizás sea una de las piezas que faltan para entender los misterios de la Biblia. En el vasto mundo de los textos sagrados, hay uno que ha permanecido en las sombras durante siglos, el libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon oficial de la Biblia, este antiguo manuscrito ha capturado la imaginación de teólogos, historiadores y exploradores. Pero, ¿qué secretos esconde? ¿Por qué fue excluido de las escrituras oficiales? El libro de Enoc, atribuido al bisabuelo de Noé, es un texto que detalla las revelaciones místicas y apocalípticas recibidas por Enoc mientras se encontraba en lo más profundo del cielo. Este libro contiene visiones sobre el juicio final, los ángeles caídos, e incluso describe la caída de los vigilantes, seres angelicales que descendieron a la tierra y, según el texto, engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. El tema central del libro de Enoc es la corrupción de la humanidad y el castigo de los ángeles que se rebelaron contra el orden celestial. Estos ángeles caídos enseñaron a los humanos artes prohibidas, la hechicería, la astrología, la forja de espadas y el conocimiento oculto. Su intervención en el mundo terrenal trajo una era de maldad y violencia que, según el texto, desbordó la paciencia de Dios. Pero lo que realmente destaca del libro de Enoc es la descripción detallada del juicio que estos ángeles caídos recibieron. Dios, en su ira, ordenó que fueran apresados y encerrados en abismos oscuros, donde permanecerían hasta el día del juicio final, cuando serían finalmente condenados. Este relato es más detallado y explícito que cualquier otro en la Biblia sobre el destino de los ángeles caídos. Pero el libro de Enoc no solo habla de ángeles caídos. En sus páginas se mencionan visiones apocalípticas del juicio final y de un hijo del hombre, una figura mesiánica que vendría a juzgar a los malvados y a salvar a los justos. Esta figura, sorprendentemente similar a la descripción de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ha dado pie a especulaciones sobre las conexiones entre el libro de Enoc y el cristianismo primitivo. El libro de Enoc no solo presenta un relato apocalíptico, sino que introduce un concepto radical, la existencia de una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, una lucha que se extiende más allá de la tierra, hacia los cielos. Pero, ¿por qué fue excluido de las escrituras canónicas? Algunos teólogos argumentan que su mensaje era demasiado radical y desafiante para la tradición cristiana establecida, mientras que otros sostienen que los eventos descritos en el libro se basan en visiones místicas que no encajaban con los relatos oficiales. A pesar de su exclusión, el libro de Enoc ha influido profundamente en el pensamiento cristiano y en la literatura apocalíptica. Muchos de sus relatos y visiones coinciden con temas presentes en el Evangelio y en el Apocalipsis de Juan. ¿Es posible que las revelaciones de Enoc hayan sido una influencia primordial para las escrituras sagradas que conocemos hoy?
El libro de Enoc sigue siendo una pieza clave del misterio bíblico, un libro lleno de secretos, profecías y revelaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la cosmología de la humanidad. Quizá nunca sepamos toda la verdad detrás de sus palabras, pero su impacto perdurará a través de los siglos. El código de la Biblia. Matemáticos y estudiosos han afirmado encontrar un código secreto en la Biblia, revelando eventos históricos y profecías. Aunque otros lo descartan como coincidencias, las supuestas predicciones del Holocausto y el asesinato de líderes mundiales hacen que te preguntes, ¿y si es real? A lo largo de los siglos, muchos han buscado descubrir los secretos ocultos dentro de las Sagradas Escrituras. Pero lo que pocos saben es que la Biblia, considerada por millones como la palabra divina, podría contener algo aún más sorprendente, un código oculto, un mensaje escondido en sus versos que solo puede ser descifrado mediante complejas técnicas matemáticas. Este misterio es conocido como el Código de la Biblia. El Código de la Biblia, también conocido como el Código de la Torá, fue descubierto a finales del siglo XX por un grupo de científicos y matemáticos. El hallazgo fue tan impactante que muchos no pudieron creer lo que estaban viendo, patrones de letras dispuestas de tal manera que parecían formar palabras y frases con significados específicos, a menudo mucho más allá de lo que la lectura superficial podría revelar. El hallazgo más sorprendente ocurrió cuando los investigadores comenzaron a aplicar la técnica de construcción de palabras por equidistancia a las primeras 5 palabras de la Biblia en el libro de Génesis. Al separar las letras de manera equidistante, descubrieron patrones que formaban palabras relacionadas con eventos históricos, nombres de personas y hasta fechas específicas. ¿Cómo es posible que antiguos escribas, hace miles de años, pudieran haber ocultado estos mensajes de manera tan precisa? Algunos de los ejemplos más impresionantes de este código incluyen la aparición de nombres y eventos históricos, como la Segunda Guerra Mundial o incluso la fecha del asesinato de John F. Kennedy. Los investigadores han encontrado estos patrones en lugares que parecen ser aleatorios, pero que, al ser descifrados, revelan mensajes que desafían la probabilidad matemática. ¿Qué significa esto? ¿Fue el código colocado intencionalmente por los autores originales, o es simplemente una coincidencia? Los defensores de la existencia del código de la Biblia afirman que estos patrones no son meras casualidades, sino evidencia de una mente superior que controló la escritura de las Escrituras, un ser divino que dejó mensajes secretos destinados a ser descubiertos en tiempos futuros. El mismo código parece haber anticipado eventos que ocurrieron miles de años después de que se escribieran los textos. Pero la pregunta persiste, ¿es esto un diseño divino o simplemente una maravillosa coincidencia matemática? A pesar de los escépticos que creen que el código de la Biblia es simplemente el resultado de patrones aleatorios, algunos expertos aseguran que no se trata de simples coincidencias. Matemáticos, como Eliezer Sternberg, afirman que la probabilidad de que todos estos patrones se alineen en una obra tan extensa es infinitamente baja. Incluso los investigadores han comprobado que si el código es falso, es increíblemente difícil de replicar en otras obras literarias. El código de la Biblia también ha sido considerado por algunos como un posible mapa profético. Existen teorías que afirman que no solo contiene revelaciones sobre el pasado y el presente, sino que también predice eventos futuros. Algunos estudios sugieren que el código podría haber anticipado cataclismos naturales, descubrimientos científicos o incluso el advenimiento de figuras clave en la historia humana. A medida que la tecnología avanza, más y más personas intentan desentrañar el misterio detrás del código de la Biblia. Y a pesar de la controversia, el hecho es que este código ha fascinado a creyentes y escépticos por igual. ¿Estamos ante una revelación divina oculta en las Escrituras, o es simplemente el resultado de una coincidencia estadística? Lo único seguro es que el código de la Biblia continúa desafiando nuestra comprensión del universo y de la fe. El Apocalipsis y el número 666. Finalmente, llegamos al Apocalipsis. El número 666, conocido como la marca de la bestia, ha generado siglos de debate. Algunos creen que representa un código para identificar a un líder corrupto. Pero, ¿podría ser una advertencia sobre un sistema global que aún está por venir? Este misterio sigue desconcertando a teólogos y científicos por igual. El Apocalipsis. Una palabra que nos llena de temor, pero también de fascinación.
En la Biblia, se nos presenta como el fin de los tiempos, un periodo de juicio final y la destrucción del mal. Pero entre las imágenes más aterradoras que este libro profético nos presenta, hay una figura que se ha convertido en el símbolo del caos y el mal, el número 666. Este número ha sido interpretado a lo largo de los siglos de múltiples formas, pero su aparición en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ha sido especialmente inquietante. En este pasaje, se nos dice que el número 666 es el número de la bestia, asociado con una figura poderosa, conocida como la bestia o anticristo, quien aparecerá al final de los tiempos y llevará a la humanidad hacia el caos total. Pero, ¿por qué 666? ¿Por qué no cualquier otro número? Muchos estudiosos han intentado descifrar el misterio detrás de este número, y las teorías son tan diversas como las culturas que lo han analizado. Una de las explicaciones más conocidas proviene del uso de la numerología hebrea, conocida como gematría, un sistema en el que cada letra del alfabeto tiene un valor numérico. Según esta interpretación, el número 666 podría ser una referencia cifrada al nombre de un personaje histórico. Una de las teorías más populares sugiere que 666 corresponde al emperador romano Nerón, uno de los más crueles y tiránicos que haya existido. A través de la gematría, se descubrió que el nombre, Nerón César, en griego tiene un valor numérico que sumado da 666. Para los primeros cristianos, bajo la persecución de Nerón, este número representaba el mal absoluto y la opresión del pueblo de Dios. Sin embargo, no todos coinciden con esta interpretación. Otros sostienen que el número 666 podría simbolizar algo más profundo, algo más universal. Algunos estudiosos modernos sugieren que 666 es un número de imperfección, porque en la numerología bíblica, el número 7 es considerado el número de la perfección y la completitud divina, mientras que el 6, al ser uno menos que el 7, representa la incompletitud, la falla. Así, 666 sería la repetición de esta imperfección llevada al extremo, una señal del mal absoluto, de la rebelión contra Dios. Pero el misterio no termina ahí. A lo largo de la historia, el número 666 hectárea ha sido asociado con las más diversas teorías de conspiración. Desde predicciones de cataclismos globales hasta la llegada de un nuevo líder mundial que gobernará con mano de hierro, las especulaciones sobre el número 666 no se han detenido. Algunos creen que este número está relacionado con el control global, la vigilancia total y la manipulación de la humanidad. En la era moderna, incluso se ha hablado de cómo las tecnologías emergentes podrían ser el medio para imponer esta marca del mal. Hoy en día, la marca de la bestia, asociada al 666, sigue siendo un tema de debate. Algunas personas creen que el anticristo podría estar ya entre nosotros, disfrazado de líder político, empresarial o incluso espiritual. Otros afirman que el 666 es solo un símbolo del mal eterno, un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal no tiene fin. Lo cierto es que el Apocalipsis, y con él el número 666, continúa siendo uno de los misterios más inquietantes de la Biblia. ¿Es un código secreto destinado a ser descifrado en tiempos de crisis? ¿O simplemente una advertencia sobre los peligros de la arrogancia humana, la tiranía y la corrupción del alma? La respuesta, como todo en la Biblia, parece estar oculta en las sombras del futuro, esperando ser revelada cuando el momento sea el adecuado. Quizás, solo el tiempo nos dirá si este número es más que una mera superstición o si realmente es la clave para entender los eventos que están por venir. La historia está lejos de concluir y los misterios de la Biblia aún nos siguen desafiando. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? La Biblia es mucho más que un libro sagrado. Es un cofre de secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. ¿Cuál de estos misterios te intriga más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más enigmas y verdades ocultas del libro más fascinante de la historia.